Bueno, pues aquí estamos con gorra, porque yo no aguanto ya los pelos y he dicho, venga, una gorrita y tira para adelante. Vamos a ver el punto 5, lo terminamos de ver. Ayer veíamos el 5.1, cómo se militariza todo el bando nacional, todo el Estado del bando nacional en los primeros momentos de la guerra y cómo se va construyendo ese mando único en la persona de Franco a final del punto de ayer. Estamos hablando del 30 de septiembre y del 1 de octubre se firma ya el decreto donde se le nombra jefe del gobierno del Estado a Franco y se le nombra generalísimo de los ejércitos españoles, aglutinando así en sí mismo todos los poderes posibles. ¿Vale? Y además se le había nombrado el 30 de septiembre jefe del alzamiento y se le nombraba jefe del alzamiento y jefe de todas estas cuestiones, ponía una cláusula a ese decreto mientras dure la guerra. Esto con el tiempo, a los pocos días esa cláusula desaparece. Pero Franco sabía que mientras durara la guerra, mientras que durase la guerra, él era el que mandaba. Esto es muy importante, porque en un momento dado incluso no le importará alargar la contienda, alargar la guerra para aumentar el tiempo que tiene para empoderarse, para hacerse fuerte y para que aumente su poder. No sé si me estoy explicando. Si mi poder se basa en que soy un buen militar y un buen estratega, cuanto más dure la guerra, más tiempo voy a tener el poder en mis manos y más me puedo empoderar, ¿entiendes? Más puedo construir una figura de poder sobre mí mismo. Y eso no duda en hacerlo Franco. Bueno, pues vamos a ver cómo construye Franco, que era un tío nada torpe, un Estado totalitario, un Estado a su medida para hacerse con todo el poder posible y para hacerse con mucho poder y con mucho poder. Y rico también, ¿no? Con mucho dinero, en fin. Un Estado totalitario es lo mismo que un Estado fascista, por supuesto. Un Estado fascista lo llamamos fascista porque Mussolini en Italia, que se llama fascista por los fasci de combatimiento italiano, que eran las fasces, ¿no? Los grupos que combatían, ¿no? Pues de ahí viene el nombre fascista, ¿vale? Entonces Mussolini lo que crea es un Estado a su medida, con las cosas que a él le gustan, le parecen bien, ¿no? Pues católico, no sé cuánto, tal, pues tú lo has dicho nunca muchas veces. A mí me gustaría que la gente fuera todo el mundo, no sé qué, y que esto no existiera, y que esto no puede ser, y que esto fuera así, así, así. Pues Mussolini lo piensa igual que tú, pero lo hace. En un momento dado lo hace. Y hace un Estado totalitario. Hitler lo hará también. Y Franco también. Por eso se le llama estados fascistas o regímenes fascistas, regímenes, está mejor dicho, regímenes totalitarios o autoritarios, porque están basados en la autoridad de una sola persona y en el poder total de una sola persona que es la que decide lo que está bien y lo que está mal. Me explico, esto es un Estado totalitario que no tiene nada que ver, y no sé si meterme en esto, con la derecha. Franco no crea un Estado de derechas, porque el fascismo y el totalitarismo no tienen nada que ver con la derecha. Es que no me quiero meter en este follón. A ver si más adelante te lo... Vamos a empezar con este punto. ¿Cómo crea ese Estado totalitario Franco? Pues el punto 5.2 dice, la creación de un partido único, crea un partido único. Es lo que hace es ir aglutinándolo todo en su poder, ¿vale? Todo a su medida y todo como él le gustaría que fuera. Entonces, ¿aquí qué hay? ¿Varios partidos políticos? Bueno, pues los partidos políticos que a mí no me gusten, prohibidos ya, ¿vale? Y los partidos políticos que son más o menos afines a mí, pues voy a ver, este sí, este no y este lo tolero, ¿vale? Entonces, y así es, y ahí os pongo el esquema, la esquemita en azul para que sepáis que estáis estudiando el rango nacional, ¿vale? Bueno, de siempre los mapas y eso, la parte roja es la parte republicana, la parte azul, la parte sublevada o nacional. Los partidos prohibidos, ¿qué partidos políticos prohíbe Franco? Pues tú lo sabes perfectamente, pues cuáles van a ser, pues los que estaban en la República, los que conformaban el Frente Popular, pues todo socialismo, comunismo, anarquismo, todo esto es prohibido, todos los que configuraban. ¿Te acuerdas que Azaña consigue unificar a toda la izquierda en el Frente Popular, que es la que se presenta en las elecciones de febrero del 36 y gana? Bueno, pues todos los partidos que conformaban ese Frente Popular, a todos listos, de papeles, todos prohibidos. Y por supuesto todos los sindicatos de clase, llama tu libro, sindicato de clase se le llama a los sindicatos, antiguamente luchaban por las clases, por las clases obreras, la lucha de clases. Y con el tiempo los sindicatos se van metiendo cada vez más en el sistema, en un sistema un poquito más demócrata y capitalista, y entonces pierden un poco ese origen de lucha de clases, y entonces los sindicatos que se mantienen fuertes en la lucha de clases le llaman a los otros sindicatos piojosos que no valen para nada. Los de clase son los buenos, los nuestros. Entonces, aquellos sindicatos de clase
todos los sindicatos que luchan por la lucha de clases obreras, la lucha de clases y por la clase obrera, todos esos prohibidos, ¿vale? Y los legales, ¿cuáles son? Falange Española y de los Pons, Comunión Tradicionalista, y a la CEDA y a los monárquicos los tolera. Falange Española de las Hons, Juventudes Ofensivas Nacional Sindicalistas, ¿vale? Juventudes Ofensivas Nacional Sindicalistas, sindicalista, pero sindicalista, pues esto no es de derecha y falangista, sindicalista, como claro que sí, pues sí, sindicalista, porque sindicato y sindicalismo no es propio de la izquierda por el contexto que se le da ahora mismo, por la connotación, pero un sindicato, alguien que sindica, es alguien que defiende, es alguien que lucha. Sindicar significa abogar, luchar por algo, defender algo. Pues un sindicato es una agrupación, una organización que defiende algo. Bueno, pues exactamente defendía lo suyo, ¿no? La falange, la derecha, lo que tú quieras. José Antonio Primo de Rivera, que por cierto fue fusilado porque estaba el hombre en Alicante, lo cogió el alzamiento, lo cogió en la cárcel. Él estaba encarcelado porque lo habían cogido por tenencia ilícita de armas, lo habían metido en la cárcel, y el alzamiento lo coge en la cárcel además en territorio republicano, en Levante, en Alicante. Entonces hay un juicio ahí un poco sumario y tal, y al final lo fusilan. No obstante, Falange Española sigue y ayuda mucho siempre, como ya hemos visto, al bando nacional. Bien, pues Falange Española estaba permitido, como la comunión tradicionalista, que son los carlistas, que prefieren la línea dinástica de Carlos María Isidro, cuando la ley sálica, toda esta cuestión, que siguen queriendo esa cuestión dinástica, pero también ya se identifican con una forma de pensar, digamos, muy tradicional, muy católica, de las zonas rurales, está muy implantado en Navarra, en el norte, bien, los carlistas, ¿vale? Y luego la CEDA, ¿te acuerdas de la CEDA? La Confederación Española de Derechas Autónomas, o la Coalición Española de Derechas Autónomas, y los monárquicos eran tolerados. Franco no se andaba con tonterías, no, esto los tolero. Y Falange estamos de acuerdo y los carlistas estamos de acuerdo, porque es que los habían ayudado, de hecho, mucho en el levantamiento. Vale, estamos de acuerdo. Entonces creamos, estos son los partidos que había, y él dice, pues ya está, pues hago un decreto de unificación y creo un partido único, y eso es lo que se hace en abril del 37, que vuestro libro está equivocado y pone abril del 32, ¿vale? En abril del 32 estamos en plena república, ¿verdad? En pleno bienio reformista. En abril del 37, Franco crea un decreto o publica o elabora un decreto de unificación donde crea un partido único que le pone Falange Española tradicionalista y de los Hons. Falange Española, de Falange, tradicionalista, de los carlistas, y de las Hons, pues para que ¿vale? Ok, ese es el único partido posible en España, y además el jefe de ese partido, ¿quién va a ser? Pues claro, Franco, jefe supremo, jefe nacional, jefe único de ese partido, Franco, ¿vale? Y ese es el único partido legal y lícito en España, los demás todos prohibidos. Ahí tenéis un poco cómo era el uniforme, es curioso que la camisa era azul de Falange, la boina roja de los carlistas, típica de los carlistas, quizás por eso me he puesto yo esta gorra, ¿no? Ah, pues mira, no había caído. Bueno, la gorra roja de los carlistas y el saludo fascista que todos conocéis, que venía de Italia, que venía un poco de... Parece ser que viene del Imperio Romano, aunque no está claro. Bien, ¿vale? Entonces este partido se inspira en el modelo fascista italiano-alemán, único partido, con un único jefe. Todo esto es totalitarismo, un único poder. Unifica a los dos principales partidos, que eran Falange Española y de la Hons, y Comunión Tradicionalista. Porque había carlistas y había falangistas que dijeron, a mí no me junte con cualquiera, ¿eh? A mí no me junte con los carlistas, que yo con los carlistas no quiero nada. Y los carlistas dijeron, a mí no me junte con los falangistas, que yo no quiero nada con esta gente, yo no quiero unión ninguna. Y digo, Franco, sí, o quien no quiera unirse, ya saben, o a la cárcel o directamente tiro en la cabeza o donde sea. Fueron desterrados o cárcel, no les pegaron un tiro, pero bueno, desterrados o cárcel. O sea que no había posibilidad de ponerse en contra de lo que dijera la autoridad totalitaria, porque era una autoridad total. Entonces no había posibilidad. Esto es lo que hay sí o sí. Eso significa Estado totalitario, que no tiene nada que ver con una ideología liberal de derechas. Si una ideología liberal de derechas bien entendida es una ideología que cree en el individuo, en el ser humano, y que cree que el ser humano tiene libertad para crecer por sí mismo cuanto sea capaz. Y ese crecimiento de cada individuo construye al Estado. ¿Entienden lo que es el liberalismo de derechas?
contra la izquierda, que cree que el Estado debe controlar a los individuos porque tiene que crear una igualdad, ¿vale? Y una supuesta igualdad y unas relaciones igualitarias comunes o comunistas, ¿vale? Esa es la izquierda. Entonces, el Estado controla al individuo y está, por supuesto, por encima del individuo. Y el Estado, la autoridad, es la que controla al individuo y a toda la población. En la política liberal de derecha, el individuo está siempre por encima del Estado. Y es el individuo el que construye con sus acciones individuales y libres, el que construye al Estado, dentro siempre de un orden, obviamente, de un orden legal y de un orden democrático. Entonces, un Estado totalitario como el que estamos viendo no se parece, no, es mucho más de izquierda que de derecha. Esto es un tema complejo y tiene que ver con las connotaciones que con el paso del tiempo se le van dando a las palabras y a las ideas, pero todo esto que estoy diciendo es así, es así. Vale, tenemos ya entonces organizado el partido único. Este es el punto 5.2, ¿vale? Partido único y bajo un único poder, bajo una única autoridad, bajo una autoridad total, que es Franco, ¿de acuerdo? Y Franco continúa haciendo, llevando a cabo acciones para seguir construyendo ese Estado total, ese Estado totalitario. ¿Cuáles? Pues mira, dice, ¿cómo se termina de dar forma o de institucionalizar al nuevo Estado franquista? Pues lo primero que hace es, ¿te acuerdas la Junta Técnica de Estado que se crea al final, al principio, los primeros días de la guerra, se crea la Junta Técnica de Estado formada por los generales y tal? Bueno, pues eso se deroga, se suprime y se crea un gobierno, el primer gobierno de Franco, y se aglutina en su persona los dos cargos, jefe del Estado y presidente del gobierno. ¿Vale? ¿Te acuerdas que siempre hay un jefe del Estado, que puede ser un rey, un presidente de la República, como Azaña, y luego está el presidente del gobierno? Bueno, pues Franco aglutina en sí mismo los dos poderes. ¿Cómo no podía ser de otra forma? Total, ¿entiendes? Total. Este nuevo Estado tenía un modelo social conservadurista y catolicista, que podría haber sido otro modelo social, porque no era un Estado totalitario, el Estado estalinista. No era Stalin el único poder y no permitía otro poder y perseguía a los que no estaban a favor de él y no compartían sus ideas. Igual, exactamente igual, ¿entiendes? Podría haber sido otras ideas, pero bueno, pues este modelo social era conservadurista y el catolicismo. Y inspiración fascista. ¿Por qué te dice inspiración fascista? Porque Franco se inspiró en el modelo italiano que había hecho Mussolini pocos años antes, ¿vale? De cuando ya está en el gobierno, pues deroga todas las cosas que no le vienen bien y instaura, digamos, todas las cosas que le vienen bien a él y a su idea total de Estado, como es lógico en un dictador. La libertad religiosa, ¿cómo que libertad religiosa? Derogado. Aquí todo el mundo católico y si no, te corto el copazo. Libertad política, nada, un único partido, el mío. Libertad sindical, en absoluto, ¿qué sindicato? Si no hay agrupaciones obreras, ni movimiento obrero, ni nada, en absoluto. Estatutos de autonomía. ¿Cómo estatuto de autonomía? España, una, grande y libre, y punto, esa termina. Aquí todos somos España. Censura de prensa, por supuesto, aquí el que dice cómo son las cosas, el que interpreta la historia, porque los medios de comunicación lo que te hacen también hoy en día es interpretarte la realidad, un poquito, ¿vale? Te lo cuentan como ellos quieren. Bueno, pues Franco, que sabe que esto es así, todo el mundo que está en el poder lo sabe, pues Franco dice, no, esto, aquí el que interpreta soy yo, ¿vale? Censura de prensa y censura en todos los medios de comunicación, por supuesto. Y pena de muerte, obviamente. Aquí quien se cuele, le cortamos la cabeza, ¿vale? Pena de muerte. Pues todo propio de un Estado que quiere hacer valer su fuerza y que se impone por la fuerza. Un Estado que tiene todo perfectamente controlado y que no da pie a ningún tipo de idea que no sea la tuya y a ningún tipo de ideología que no sea la tuya, ¿vale? Yo entiendo que esto es fácil de entender y que lo comprendéis. Si no, tú me preguntas, me escribes por correo. Si no, pues va, seguimos adelante. Dice tu libro, hay una frase que a mí no me gusta nada. Tu libro a mí me está empezando a dar un poco de coraje en algunos momentos, en algunos aspectos, porque ya voy por 14 minutos, porque yo siempre que hablo, enseño historia, siempre intento, independientemente de mi ideología, que por supuesto la tengo como todos, hay que ser muy objetivo y muy riguroso y muy científico, ¿entiendes? Entonces yo siempre te digo, mira las cosas buenas, las cosas malas de la derecha, mira las cosas buenas y las cosas malas de la izquierda,
no te voy a influir, te cuento las cosas como son, te cuento lo que hizo la República, te cuento lo que hizo, pero vuestro libro tiene una frase que no quiero ni verla, que pone: la violencia extrema, dice algo así como que la violencia extrema fue propia del bando nacional, y eso es mentira, ¿vale? Eso no es verdad, porque además eso de violencia extrema es una apreciación muy subjetiva para que esté en un libro de texto, te lo estoy diciendo claramente para que tú entiendas cómo son las cosas. Igual que lo que veíamos el otro día, creo que no te lo comenté, pero había un párrafo que no me gustaba nada, y de hecho no hablé de él. Bien, la violencia extrema, te pongo yo en el esquema, fue norma habitual por parte de ambos bandos. Hay un libro fantástico de Arturo Pérez Reverte, que es un señor, bueno, espero que lo conozcáis, un tío que tiene una trayectoria literaria fantástica, ha sido periodista, corresponsal de guerra muchísimos años, actualmente es miembro de la Real Academia Española de la Lengua, y hay un libro que se llama La Guerra Civil contada a los jóvenes, ¿vale? Estamos en un tema que es la guerra civil y vosotros sois jóvenes, entonces ojalá pudierais haceros con este libro, no sé si por internet, ojalá lo tengáis, si lo tenéis por ahí, pues un libro fantástico. Y con respecto a la violencia, por ejemplo, te dice Pérez Reverte: el comienzo de la guerra fue sangriento, pues todos los rencores acumulados, como yo te decía, estallaron en los dos bandos. Según el lugar donde tuviesen el control uno u otro, las represalias contra el adversario político y los prisioneros fueron muy duras, represalias muy duras, pero en ambos bandos. El odio, la barbarie, la incultura se manifestaron por todas partes y mucha gente fue encarcelada o fusilada. España se cubrió de luto. No está hablando aquí Pérez Reverte de un bando u otro, está hablando de los dos. A menudo, aprovechando el desorden, ahora fíjate lo que dice, a menudo aprovechando el desorden bajo pretextos políticos, se realizaron robos y solventaron venganzas personales. En los dos lados se sucedieron las denuncias, los encarcelamientos y las ejecuciones. Aunque más frecuentes al principio, las atrocidades continuaron durante todo el tiempo que duró el conflicto. Habla de atrocidades, como violencia extrema. Se vieron numerosos casos de infamia y también, dice Pérez Reverte, se dieron casos de dignidad. Mucha gente se mostró humanitaria y compasiva. En ningún momento en este párrafo fantástico ha hablado de un bando o de otro, ¿vale? Y Pérez Reverte no es un tío que tú puedas tildar de... Es un hombre que es bastante liberal, digamos, un tío que es bastante objetivo. Y este libro está contado de una manera muy objetiva. Entonces, cuidado con esto de la violencia extrema, porque me toca el pie el libro de vez en cuando. La violencia extrema fue norma habitual por parte... A mí no me pongan el examen, si yo es que te hago algún día otro examen más, no me pongas que la violencia extrema era por parte solamente de un bando, ni de izquierda ni de derecha, porque eso es falso, eso es mentira. Sin embargo, abajo dice la aniquilación de los vencidos. Aniquilar a los vencidos se desarrolló en el bando nacional como política militar estratégica. Y esto sí que tiene parte de verdad. El bando nacional desarrolló una política militar estratégica de aniquilación, de acabar con los vencidos, de ir acabando, y hay grandes episodios históricos de matanzas, bueno, que tomo una ciudad o tomo un pueblo y hay un montón de prisioneros y tengo que seguir avanzando y no sé qué hacer con esta gente, o no quiero ser prisionero, o no da, fusilar todos. Y eso sí es verdad, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una forma de actuar del bando nacional, ¿vale? Esto lo mete aquí el libro un poco por la cuestión de la pena de muerte. Y luego te da 2 puntos más, marzo del 38 y julio del 37. En julio del 37 se había creado una pastoral colectiva de obispos, pues todo en función del Estado total. Un Estado claramente confesional, católico, y no hay posibilidad de ninguna otra religión, y ni siquiera hay posibilidad de no ser católico. O sea, misa hay que ir los domingos todos los días, y si no vas a misa te tildaban de rojo, de republicano, bueno, vale, de rojo. Culto religioso en la enseñanza y en el ejército, se mete otra vez de nuevo la religión y las congregaciones y las órdenes religiosas se meten en la educación y en el ejército, y se pone de nuevo una retribución estatal al clero, ¿vale? Se instaura de nuevo una retribución estatal al clero. Basta dinero a la iglesia. Se suprime, por supuesto, el matrimonio civil y se suprime, por supuesto, el divorcio. Estoy hablando del último puntito, y me lo he saltado, porque como cronológicamente es el 37, estoy hablando del final del esquema. Y en marzo del 38, ¿qué ocurre? Pues que firma Franco la primera de las 8 leyes fundamentales. El Estado franquista tuvo 8 leyes fundamentales que articularon perfectamente todo lo que Franco necesitaba para mandar y para que todo el Estado estuviera justamente donde él quería y donde nadie se pudiera salir de sus parámetros, ¿vale?
Una de estas leyes fue el Fuero del Trabajo, que creaba un único sindicato formado por empresarios y por trabajadores, que por supuesto prohibía huelgas y reivindicaciones obreras, ¿vale? Y también era de inspiración fascista. Pues sí, señor. Sí, señor. Así están las cosas. Y ya está. Y quería comentarte, quería leerte, pero no me voy a meter en eso, porque hay una diferencia en la violencia empleada entre el bando nacional y la violencia empleada en el bando republicano. Hay una diferencia, y eso es verdad. Y os lo tengo que contar, y es cierto. Pero no sé si contártela ahora o contártela cuando entremos en la contienda, en lo que es el desarrollo de la guerra. Te la contaré y volveremos sobre este libro, que es una joya, a mí me encantó, por lo imparcial que es y por lo objetivo que es. Y en este libro claramente se dice que hay una diferencia fundamental entre la violencia que ejercía en la retaguardia o con los vencidos, con los prisioneros del bando nacional y cómo se ejerció en el bando republicano. Y es cierto, la veremos, ¿vale? Eso es una cosa. Y otra cosa es decir que la violencia extrema se empleó solamente en el bando nacional. Eso es falso, chicos, ¿vale? Y me voy ya, que ya dan 21 minutos. Bueno, seguimos mañana, en este caso ya la semana que viene, ¿vale? Chao, ánimo.